El cielo de la Ciudad de México se extendía gris sobre Paseo de la Reforma, con un viento que apenas movía las cortinas del piso 25. Don Julián Ortega observaba desde su sillón de cuero, con el cuerpo encorvado y los ojos fijos en el ángel de la Independencia. Su respiración era lenta, como si el aire pesara más que de costumbre. Frente a él, el doctor cerró la carpeta con un gesto que no necesitaba palabras. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Julián, sin apartar la mirada de la ventana. «Un mes, quizás menos», respondió el médico, evitando su mirada. «No hay más que hacer, don Julián». El silencio que siguió fue más frío que el mármol del suelo. Julián asintió, con una calma que solo tienen los hombres que ya no esperan nada. No hubo lágrimas ni rabia, solo un vacío que se expandió por la habitación, tan elegante como muerta. Cuando el doctor se fue, el sonido del elevador le pareció un eco final. Caminó hasta su escritorio, donde reposaban relojes caros, fotografías antiguas y una copa de cristal aún con restos de vino. Tomó una de las fotos, él y su hija Marina sonriendo frente a un lago, muchos años atrás. Su mano tembló. «Ya no queda nadie», murmuró. Afuera, el tráfico rugía como un recordatorio de que la vida seguía corriendo, aunque él ya no pudiera alcanzarla. Miró su reflejo en el ventanal. Un hombre elegante, con el cabello canoso perfectamente peinado, pero con los ojos apagados. 30 días, pensó, 30 amaneceres, 30 noches vacías. ¿Qué se hace con un mes de vida cuando ya no hay con quién compartirlo? El reloj de pared marcó las 11. Julián se sirvió otro trago y caminó por su enorme sala, observando los cuadros, los muebles importados, las esculturas. Todo estaba impecable, y sin embargo olía a abandono. El lujo no puede disfrazar la soledad. Se dejó caer en el sillón y recordó su juventud, los años en que el trabajo lo era todo. La empresa, los viajes, las cifras. Había construido un imperio, pero a cambio había perdido algo invisible, algo que ahora dolía más que el cáncer que le consumía los días. El timbre interrumpió su pensamiento. Era el conserje del edificio, avisando que al día siguiente llegaría una nueva mujer de limpieza, contratada por una agencia. Julián apenas respondió. No le importaba. En ese momento, nada parecía tener sentido. Cerró los ojos e intentó imaginar cómo sería el último día. No sentía miedo, sino una especie de tristeza tranquila. Había pasado tanto tiempo huyendo de la gente que cuando quiso regresar ya no había nadie esperándolo. El sonido del reloj volvió a dominar la habitación, marcando cada segundo como una cuenta regresiva invisible. Julián suspiró y se recostó, mirando las luces lejanas de la ciudad. Allá abajo miles de personas seguían viviendo, riendo, soñando. Él, en cambio, solo contaba los minutos. Una idea comenzó a formarse en su mente, débil pero insistente. Si solo quedaba un mes, debía hacerlo valer. No con fiestas ni despedidas, sino con algo más humano, más real. Pero ¿cómo se empieza de nuevo cuando el final está tan cerca? El teléfono vibró. Era un mensaje automático de su banco, felicitándolo por un aumento en sus inversiones. ¡Qué ironía!, pensó. Morir rico, pero vacío. Dejó el celular sobre la mesa y volvió a mirar la fotografía de Marina. «Perdóname», susurró. El viento volvió a mover las cortinas, dejando entrar un rayo tenue de luz. Julián se incorporó y respiró hondo. Había tomado una decisión silenciosa. No moriría rodeado de cosas, sino de algo que hacía años no conocía: compañía. Y así comenzó su último mes, sin saber que una mujer desconocida, con manos cansadas y ojos llenos de vida, estaba a punto de cambiarlo todo. Antes de seguir con esta historia llena de esperanza y humanidad, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Lo que está por venir podría cambiar la forma en que miras la vida. El amanecer se abría sobre Iztapalapa, con un cielo teñido de naranja y polvo. Lucía Ramírez
se levantó antes del primer canto de los gallos, como todos los días. El despertador ni siquiera era necesario. Su cuerpo conocía la hora exacta en que debía comenzar la lucha. Encendió la pequeña hornilla y puso a calentar el café de ayer. El olor amargo llenó el departamento, mezclado con el eco lejano de los vendedores que ya gritaban en la calle. «Emiliano, levántate, hijo», dijo mientras doblaba una camisa todavía húmeda. «Si no te apuras, vas a llegar tarde a la escuela». «5 minutos, mamá», murmuró el niño desde la cama, medio cubierto por una cobija vieja. Lucía sonrió con cansancio. 5 minutos que siempre se convertían en 15. Se miró al espejo colgado junto a la puerta. Tenía 36 años, pero el trabajo le había marcado el rostro con líneas prematuras. Su cabello negro, recogido en un moño apretado, escondía la juventud que alguna vez brilló sin esfuerzo. Vestía un uniforme sencillo, azul marino, con su nombre bordado en el pecho: Lucía. Mientras comían pan con frijoles, Emiliano le contó que quería participar en un concurso de dibujo. «¿Y si gano, me compras colores nuevos?», preguntó con una sonrisa. «Claro que sí», respondió ella, aunque sabía que apenas tenía para el pasaje. «Pero primero hay que ganarlo, ¿eh?». Salieron juntos al amanecer. Las calles olían a tortilla recién hecha y a gasolina. Tomaron el microbús rumbo al metro Chabacano, entre empujones y risas ajenas. Lucía siempre observaba a la gente con curiosidad: estudiantes con audífonos, obreros con manos ásperas, mujeres cargando bolsas de mercado, todos corriendo detrás del mismo sueño: sobrevivir. El vagón del metro estaba lleno. Lucía se sostuvo del tubo y por un instante cerró los ojos. Imaginó una vida más tranquila, con una casa donde el silencio no doliera, pero enseguida se reprendió. «Soñar es gratis, pero el tiempo no», pensó. Llegó a su primera limpieza del día, una oficina pequeña en la colonia Roma. Saludó al vigilante, se puso los guantes y comenzó su rutina. Cada movimiento tenía un ritmo aprendido: limpiar escritorios, vaciar botes, pasar el trapo con precisión casi mecánica. Mientras trabajaba, tarareaba una canción de Chabela Vargas que su madre solía cantar cuando la vida pesaba demasiado. Al mediodía comió su lonche en una banca del Parque México, un pan con jamón y un jugo. Observó a la gente pasear perros de raza, hablar de viajes y cenas. A veces, Lucía sentía que vivía en un país distinto al de ellos, pero no había amargura en su mirada, solo una calma resignada. Por la tarde, tomó otro metro rumbo a Polanco, donde la agencia le había asignado una nueva casa para limpiar. No sabía aún que sería el penthouse de un millonario solitario. En el camino, revisó un papel arrugado con los datos del lugar: Torre Reforma 400, piso 25. Don Julián Ortega. El nombre no le dijo nada, pero el edificio sí. Había pasado muchas veces frente a él, mirando hacia arriba con una mezcla de admiración y distancia. «Un día limpiaré allá», había dicho una vez en broma. No imaginaba que ese día había llegado. Emiliano la llamó por teléfono mientras caminaba. «Mamá, la vecina trajo tamales. ¿Puedo agarrar uno?» «Solo uno, mi amor, y guarda para la cena», respondió con ternura. «Te quiero». «Yo también, mamá. Cuídate». La voz de su hijo era su combustible, su razón para seguir. Lucía sonrió mientras guardaba el celular y subía las escaleras del metro, sintiendo el cansancio en las piernas. Pensó en la vida, en lo injusta que era a veces, pero también en lo milagroso que resultaba tener un propósito, aunque fuera tan simple como llegar al final del día. Cuando vio el edificio de cristal elevarse ante ella, respiró hondo. Tal vez ese nuevo trabajo sería solo otro día más. O tal vez, sin saberlo, estaba a punto de entrar en la historia que cambiaría su destino. Lucía llegó al edificio Torre Reforma con el corazón acelerado. El portero, un hombre de uniforme impecable y voz seria, le pidió identificación y revisó su nombre en una lista. «Pase, señora Ramírez. Piso 25. El señor Ortega ya fue notificado». Ella asintió con respeto,
aunque por dentro temía cometer algún error. No todos los días se limpiaban casas en el cielo. El elevador subió con suavidad, reflejando su rostro en los espejos de acero. Pensó en Emiliano, en su promesa de comprarle los colores nuevos si ganaba el concurso. Un trabajo más, un día más, murmuró, apretando el trapeador contra su pecho. Cuando las puertas se abrieron, la recibió un silencio tan denso que casi se podía tocar. El penthouse era enorme, luminoso, con pisos de mármol que brillaban como agua quieta. Lucía se quedó quieta un segundo, sintiéndose fuera de lugar. En una esquina, sobre una mesa de cristal, descansaban libros perfectamente alineados y un reloj de oro detenido. No había música ni olor a vida. «Buenos días», dijo en voz baja, suponiendo que alguien la escucharía. Desde otra habitación, una voz grave respondió: «No haga ruido, limpie lo que tenga que limpiar y váyase». Lucía giró y vio a un hombre mayor, delgado, con el cabello blanco y mirada cansada. Su traje gris contrastaba con el desorden de papeles a su alrededor. Don Julián Ortega no parecía un millonario, sino un hombre derrotado por el tiempo. «Sí, señor». «Solo haré mi trabajo», contestó Lucía, evitando mirarlo directamente. Comenzó a limpiar en silencio, moviéndose con cuidado para no romper nada. Cada paso resonaba en la amplitud del lugar. Mientras pasaba el trapo por una repisa, notó varias fotografías. Una niña abrazando a un perro, un hombre joven recibiendo un premio, una familia sonriendo frente al mar. Todas cubiertas de una delgada capa de polvo. «No toque esas fotos», dijo él sin levantar la voz, pero con una dureza que la hizo retroceder. «Disculpe, señor. Pensé que debía limpiar todo. Todo menos eso». Lucía asintió y siguió con su labor, aunque sintió un nudo en el estómago. No era miedo sino tristeza ajena. Cada rincón del penthouse contaba la historia de alguien que había olvidado vivir. Pasaron los minutos en un silencio incómodo. De pronto Julián preguntó desde su sillón: «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto?» «Desde los 18», respondió ella sin detener el movimiento de sus manos. «Es lo que sé hacer». «¿Y no se cansa?» Lucía sonrió apenas. «Claro que sí, pero el cansancio no paga la renta». Él soltó un leve suspiro, como si esa respuesta le hubiera recordado algo. No dijo más. El tic-tac del reloj llenó la distancia entre los dos. Al terminar de limpiar la sala, Lucía buscó algo con qué agradecer el trabajo. No había flores, ni adornos vivos en el lugar, solo una planta seca junto a la ventana. Bajó al vestíbulo, donde una vendedora ofrecía flores envueltas en papel de periódico. Compró una margarita con las pocas monedas que le quedaban y al volver la colocó en un pequeño florero de cristal sobre la mesa principal. Cuando Julián regresó a la sala, la vio. «¿Qué es eso?», preguntó con ceño fruncido. «Una flor, señor. Pensé que el lugar se veía muy solo. Si no le gusta, la quito». Él la observó en silencio. No dijo nada, pero tampoco la retiró. Por primera vez, Lucía creyó ver un destello de curiosidad en esos ojos cansados. Recogió sus cosas, se despidió con un «hasta mañana» y se dirigió al elevador. Julián se quedó mirando la flor. Era algo insignificante, pero el blanco de los pétalos rompía la monotonía del gris. Mientras las puertas se cerraban, Lucía pensó que ese hombre necesitaba más que una limpieza. Necesitaba aire, compañía, algo que le recordara que todavía estaba vivo. No sabía por qué, pero sintió que volver al día siguiente no sería solo trabajo. El segundo día, Lucía llegó al penthouse con la misma puntualidad de siempre. Traía en el bolso su lonche envuelto en servilletas y una pequeña libreta donde anotaba las tareas de cada casa. Saludó al portero, quien ya la reconocía, y subió al piso 25. Al abrir la puerta, el mismo silencio la recibió, pero algo había cambiado. La flor seguía allí, fresca, en el mismo lugar donde la había dejado. Don Julián estaba sentado junto al ventanal, leyendo un periódico viejo. No levantó la vista cuando ella entró. Lucía comenzó a limpiar sin interrumpirlo, moviéndose con la discreción de quien sabe que el ruido puede ser una ofensa. Sin embargo, cada sonido,
El roce del trapo, el crujir del piso, el zumbido del aspirador, parecía irritarlo. «¿Siempre hace tanto ruido al limpiar?», preguntó él con tono seco. Lucía apagó el aspirador. «Intento no hacerlo, señor, pero el silencio a veces es más fuerte que uno». Julián la observó, sorprendido por la respuesta. No estaba acostumbrado a que alguien le contestara sin miedo, pero sin insolencia. Ella continuó su trabajo, abriendo las ventanas para que entrara aire. Una brisa suave movió las cortinas y por un momento el lugar olió a ciudad viva, a smog, a pan dulce, a movimiento. Julián frunció el ceño, pero no dijo nada. En la cocina, Lucía encontró una cafetera carísima cubierta de polvo. Se preguntó si el hombre siquiera la usaba. Preparó café con un poco del grano que halló en el armario, y el aroma se esparció por la casa. Julián levantó la cabeza. «No le pedí café», dijo, sin enojo pero con distancia. «Lo sé. Pensé que a veces un poco de café mejora el día», contestó ella, sirviéndolo en una taza blanca. Él la miró desconfiado, pero aceptó. Dio un sorbo y guardó silencio. «Está fuerte», dijo al fin. «Así se toma en Iztapalapa», respondió Lucía, con una sonrisa apenas perceptible. La frase lo hizo reír por dentro, aunque no lo mostró. Hacía tanto que nadie hablaba con él de esa manera, con sencillez, sin buscar su aprobación. Mientras limpiaba los marcos de las ventanas, Lucía notó una fotografía caída detrás del sillón. La recogió con cuidado. Era la misma niña que había visto en otras imágenes, sonriendo frente a un pastel. Julián se tensó. «Désela», ordenó, extendiendo la mano. Lucía obedeció, pero preguntó con suavidad. «¿Es su hija?» «Lo fue», respondió él guardando la foto en el bolsillo. No dijo más. Pero en sus ojos apareció un destello de algo que Lucía reconoció al instante. La nostalgia de quien extraña sin admitirlo. Ella decidió no insistir. Siguió con su labor, tarareando bajito una canción que solía cantar mientras trabajaba. El sonido de su voz llenó el aire con una calidez inesperada. Julián la escuchaba sin querer hacerlo, sintiendo que algo se movía dentro de él. Era incómodo, pero también reconfortante. Cuando terminó su jornada, Lucía se acercó para despedirse. «Ya terminé, señor Ortega. Mañana vengo más temprano para limpiar la terraza». «No hace falta», respondió él automáticamente, aunque no sabía por qué decía eso. «Como guste», dijo ella sonriendo, «pero el polvo regresa aunque uno no lo vea». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Julián las pensó en silencio, mientras ella recogía sus cosas. Cuando la puerta se cerró detrás de Lucía, el penthouse volvió a su quietud habitual. Sin embargo, ya no era el mismo silencio. Miró la taza vacía y la flor sobre la mesa. Dos gestos pequeños, casi insignificantes, pero que habían alterado algo en su mundo perfectamente inmóvil. Se preguntó por qué esa mujer le resultaba tan distinta. A la distancia, en el reflejo del ventanal, creyó ver su propio rostro menos endurecido. Se sirvió otro poco de café y, sin admitirlo, esperó el amanecer del siguiente día con una impaciencia que no sentía desde hacía años. La mañana amaneció nublada sobre la ciudad. Un viento frío golpeaba los ventanales del penthouse, haciendo vibrar el silencio. Lucía llegó como siempre, con su paso firme y su sonrisa cansada. Encontró la puerta entreabierta, algo que no era habitual. Entró con precaución. «¿Señor Ortega?», llamó, dejando su bolso sobre la mesa. No hubo respuesta. Caminó por el pasillo hasta llegar a la sala. Allí vio a Julián recostado en el sillón, pálido, con una mano sobre el pecho y los ojos cerrados. Dejó caer el trapeador y corrió hacia él. Señor Ortega», dijo sacudiéndolo con cuidado. El cuerpo del hombre estaba tibio, pero su respiración era débil. Lucía tomó el teléfono de la mesa y buscó el número del doctor que había visto anotado en la libreta. Sus manos temblaban. «Por favor, venga rápido», rogó al médico. «El señor no se siente bien, no responde». Media hora después, el doctor llegó con su maletín y una expresión de resignación en el rostro. Examinó a Julián con movimientos precisos, sin sorpresa,
como quien confirma un destino ya anunciado. Lucía observaba desde un rincón, sin entender del todo, pero con el corazón encogido. «¿Está grave?», preguntó ella en voz baja. El médico suspiró. «Grave ya lo está desde hace tiempo, señora». «Le queda poco, muy poco». «¿Cómo que poco?», repitió incrédula. «Tiene un cáncer avanzado. No hay tratamiento posible. Lo sabe desde hace semanas». Lucía sintió un nudo en la garganta. Miró al hombre que dormía frente a ella y por primera vez lo vio vulnerable. No como el millonario altivo, sino como alguien que se aferra al aire con las últimas fuerzas. El doctor recogió sus cosas y se acercó a ella. «Lo único que necesita ahora es compañía, no medicinas. Cuídelo si puede». Cuando el médico se fue, Lucía se quedó junto a Julián, vigilando su respiración. Después de un rato, él abrió los ojos lentamente. «¿Qué hace aquí?», preguntó con voz ronca, esperando que despierte. «Me asustó», respondió ella. «No debió quedarse. No es su obligación». «A veces uno se queda porque quiere, no porque debe». Julián la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud que no supo expresar. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse otra vez. Lucía lo ayudó con cuidado. «¿Desde cuándo lo sabe?», preguntó ella bajando la voz. «Desde hace un mes», contestó con una calma amarga. El médico fue claro. «No hay salida». Lucía apretó los labios sin saber qué decir. «¿Y está solo?», preguntó al fin. «Así es como he vivido siempre», dijo él mirando el techo. «La soledad no me molesta». «Perdón, señor, pero se nota que sí». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Julián cerró los ojos como si la verdad doliera más que la enfermedad. Afuera, los autos rugían lejanos. En ese instante, el penthouse ya no parecía un palacio, sino una prisión sin barrotes. Lucía fue a la cocina y preparó un poco de té. El aroma llenó el ambiente, mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer. Cuando volvió, Julián la observaba en silencio. «¿Por qué hace eso?», preguntó él. «Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque, aunque no lo diga, usted lo agradece». Él bebió un sorbo. La calidez del té le devolvió un poco de color. «Hace años que nadie me cuida», admitió en voz baja. «Tal vez eso fue lo que me enfermó más que el cáncer». Lucía se sentó frente a él. «No está solo. A veces la vida nos pone frente a personas que llegan justo cuando uno deja de esperarlo». «¿Usted cree eso?». «Lo creo, señor. Y también creo que el tiempo, aunque sea poco, puede usarse para algo bueno». Julián no respondió. Solo la observó sintiendo que aquella mujer humilde le hablaba desde un lugar donde el dinero no tenía valor. Por primera vez, sintió que no temía tanto al final, sino al vacío de no haber vivido. Lucía se levantó y guardó la taza. «Descanse. Mañana regreso». Él asintió despacio. Cuando la puerta se cerró, Julián miró hacia la flor blanca sobre la mesa. Murmuró apenas audible. «Tal vez todavía hay algo por hacer». El día amaneció brillante, pero dentro del penthouse el aire pesaba como si la luz no pudiera entrar. Julián se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón que casi nunca usaba. Sus pasos resonaban en el mármol frío. No había dormido bien. La conversación con Lucía del día anterior le había dejado un eco persistente en la mente. Cuando ella llegó, él ya la esperaba. Estaba sentado frente a la ventana con la flor blanca aún en su sitio. Lucía lo saludó con su amabilidad habitual, pero notó algo distinto en su mirada. No era el mismo hombre distante de antes. Había una inquietud en sus ojos, una necesidad que no se atrevía a nombrar. «Señor Ortega, ¿cómo amaneció hoy?». «Respirando, que ya es ganancia», respondió él con una ironía cansada. Lucía sonrió levemente y comenzó su rutina. Mientras limpiaba la mesa, sintió la mirada del hombre fija sobre ella. «Lucía», dijo al fin con voz baja, «quiero hacerle una pregunta, pero necesito que me escuche sin asustarse». «Lo escucho, señor», contestó ella, deteniéndose frente a él. «Me queda un mes», dijo con calma. «Un mes, si acaso. No lo digo con drama, es solo un hecho.
y antes de que ese mes termine quiero hacer algo que nunca hice. Lucía no supo qué responder. Lo miró con atención, esperando que continuara. «Usted tiene familia, ¿verdad?», preguntó Julián. «Sí, mi hijo, Emiliano. Yo ya no tengo a nadie y eso es peor que la muerte». Guardó silencio un momento, como si le costara respirar. Luego, mirándola directamente, dijo: «Por eso quiero pedirle algo. Quiero que sea mi familia por este mes, que usted y su hijo pasen tiempo conmigo, no como empleados, sino como personas». Lucía quedó inmóvil, intentando comprender. «¿Familia?», repitió confundida. «Señor, yo no entiendo». «No hablo de adopciones ni de dinero», aclaró él antes de que ella pudiera negarse. «Solo quiero compañía. Despertar y no oír el silencio, cenar con alguien, escuchar una voz humana antes de irme». Lucía bajó la mirada. Su primer impulso fue decir que no. Pensó en lo extraño de la propuesta, en lo que podrían pensar los demás, en su tiempo y en su hijo. Pero cuando volvió a mirar al hombre frente a ella, vio algo en su rostro que la desarmó, la sinceridad de quien no pide caridad, sino humanidad. «Señor Ortega, yo trabajo todo el día», dijo con cautela. «Apenas tengo tiempo para estar con Emiliano. No sé si podría venir más horas». «No le estoy pidiendo tiempo», replicó él con voz temblorosa. «Le pido presencia. No me queda mucho para ofrecer, pero lo que tengo podría servirle a su hijo». Lucía lo observó sorprendida por la humildad en su tono. «No quiero su dinero, señor. No lo ofrezco. Le hablo de compartir, de que tal vez los tres podamos darnos algo que ninguno tiene». El reloj marcó las 11. Afuera, el sol iluminaba el paseo de la Reforma, mientras adentro, el silencio se transformaba en una espera. Lucía respiró hondo. «Déjeme pensarlo», dijo finalmente. «No quiero hacerle promesas que no pueda cumplir». «Tómese su tiempo, aunque no me sobra mucho», respondió con una sonrisa amarga. Ella asintió y siguió trabajando, pero sus pensamientos no la dejaban en paz. Cada palabra del hombre le resonaba con fuerza. Al irse, se detuvo junto a la flor que aún seguía viva y le dijo suavemente: «Nos vemos mañana, señor Ortega». Él levantó la vista. «Lucía, si decide volver, tráigase a su hijo. Quiero conocerlo». El ascensor se cerró lentamente. Mientras bajaba, Lucía apretó las manos. No sabía si aceptar era una locura o una bendición, pero en el fondo de su pecho algo le decía que aquel mes podría cambiarles la vida a los dos. Lucía tardó 2 noches en decidirse. Habló con Emiliano durante la cena, mientras el olor a frijoles llenaba el pequeño departamento. «El señor para el que trabajo está enfermo», le explicó. «Dijo que quiere conocerte, pasar un poco de tiempo con nosotros». «¿Como amigos?», preguntó el niño curioso. «No sé si amigos, pero parece que necesita compañía». Emiliano asintió, sin miedo ni duda. «Entonces vamos, mamá. Si está solo, no está bien dejarlo así». Esa respuesta bastó. Al día siguiente, Lucía tomó su decisión. Cuando llegó al penthouse, Julián la esperaba con una taza de té entre las manos. «¿Entonces lo pensó?», preguntó. «Sí, señor Ortega. Mi hijo y yo aceptamos, pero no por lástima, sino porque usted también puede enseñarnos algo». El hombre sonrió, por primera vez con calidez genuina. «Trato hecho, Lucía, y por favor, ya no me diga, señor, solo Julián». Esa mañana la casa comenzó a cambiar sin que ninguno de los dos lo notara. Lucía abrió las cortinas de par en par. La luz inundó los pasillos. En la cocina, el sonido del sartén reemplazó al eco del silencio. Preparó huevos con jitomate y tortillas recién calentadas. Julián observaba cada gesto con curiosidad. «Hace años que nadie cocina aquí», dijo. «Entonces ya era hora de que alguien lo hiciera», respondió Lucía sirviendo el desayuno. A media mañana llegó Emiliano, con una mochila llena de dibujos. Julián lo miró con cierta timidez. «Así que tú eres el hijo de Lucía». «Sí, señor», contestó el niño. «Sin señor, por favor. Me haces sentir más viejo de lo que soy». Ambos rieron. Julián le pidió ver sus dibujos.
Emiliano se los mostró uno por uno. Paisajes, animales, un retrato torcido de su madre. El anciano lo miró fascinado. «Tienes talento», dijo con voz seria. «Cuando tenía tu edad, solo sabía dibujar cifras. Mi mamá dice que los dibujos también cuentan historias». «Entonces escucha la mía», respondió Julián, y le contó brevemente cómo había comenzado de la nada, limpiando zapatos en Puebla antes de fundar su empresa. Emiliano lo escuchaba atento, con admiración sincera. Lucía, desde la cocina, los observaba. Nunca había visto al viejo tan vivo. Había algo tierno en la forma en que trataba al niño, como si una parte dormida de su corazón despertara con cada palabra. Con los días, el penthouse empezó a parecer otro lugar. En lugar de silencio, había risas. En lugar de aire frío, olor a comida casera. Lucía trajo una radio vieja, y mientras limpiaba sonaban boleros de los Panchos. Julián fingía molestarse, pero luego movía los labios siguiendo el ritmo. «Esa música me recuerda a mi madre», admitió una tarde. «Cantaba mientras cocinaba, igual que usted». «Entonces su madre debió ser feliz», respondió Lucía, barriendo el piso. «Lo fue hasta que la dejé sola». Sus palabras salieron con un peso que ninguno quiso profundizar. A veces, el anciano se quedaba observando a Emiliano hacer la tarea. Lo ayudaba con matemáticas, corrigiendo los números con paciencia. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse. No eran tres extraños compartiendo un espacio. Eran un hogar improvisado. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Julián confesó: «Nunca imaginé que la vida pudiera sentirse tan simple». «¿Simple o buena?», preguntó Lucía sirviendo café. «Las dos cosas», respondió con una sonrisa débil. «Me hace pensar en todo lo que me perdí buscando más». Lucía lo miró, comprendiendo sin palabras. A veces, el silencio sincero une más que cualquier conversación. Al caer la noche, Emiliano se despidió y bajó con su madre. Julián se quedó solo frente a la ventana, escuchando el eco lejano de las risas que aún flotaban en el aire. Tocó la flor blanca, ya marchita, y por primera vez no sintió tristeza. Su hogar, al fin, tenía vida otra vez. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Julián se encontraba sentado en su sillón, observando a Lucía doblar unas servilletas, mientras Emiliano dibujaba en el suelo. Habían pasado varias semanas desde aquel trato, y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu parecía más firme que nunca. Sin embargo, algo lo inquietaba. Un pensamiento antiguo, una herida que no había cerrado. Lucía lo notó. «Hoy lo veo callado, don Julián», corrigió enseguida. «Perdón, Julián». Él sonrió con suavidad. «Está bien. Hay nombres que pesan, como los recuerdos». Ella esperó en silencio, sabiendo que él quería hablar. Julián respiró hondo y miró hacia el horizonte. «Hace años tuve una hija. Se llama Marina. La última vez que la vi, me gritó que no quería volver a saber de mí. Y cumplió su palabra». Lucía bajó la mirada. «¿Por qué se alejaron?». Julián dudó antes de responder. «Porque yo elegí el dinero. Cuando su madre murió, me refugié en el trabajo. Pensé que dándole comodidades bastaría, pero olvidé lo que realmente necesitaba, mi presencia». Un día simplemente se fue. Emiliano levantó la vista de su cuaderno. «¿Y no la ha buscado?», preguntó con inocencia. «Lo intenté, muchacho. Pero cuando uno lastima a alguien que ama, a veces las disculpas llegan tarde». Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Nunca es tarde mientras uno respire». Esa frase quedó suspendida en el aire, cargada de verdad. Julián cerró los ojos. «¿Cree que me perdonaría?», preguntó como un niño que teme ser rechazado. «No lo sabrá si no lo intenta», respondió ella. Esa noche, Julián decidió escribir una carta. Se sentó frente a su escritorio con papel y pluma y comenzó con mano temblorosa. «Querida Marina, no sé si leerás estas palabras». La tinta manchaba la hoja y cada frase le dolía.
No escribía para justificarse, sino para pedir perdón. Lucía lo observaba desde la distancia, en silencio. Sabía que ese acto era más importante que cualquier medicina. Cuando terminó, Julián dejó la carta sobre la mesa y la miró. No tengo su dirección exacta, solo sé que vive en California. Podemos buscarla, dijo Lucía con determinación. Tengo una amiga que sabe manejar redes. Tal vez encuentre algo. Al día siguiente cumplieron la promesa. Con la ayuda de la amiga de Lucía localizaron un correo electrónico de Marina. Julián dudó en escribir. No quiero parecer un viejo patético rogando amor, dijo con amargura. No ruegue amor, pida perdón, contestó Lucía. Son cosas distintas. Finalmente, enviaron la carta digitalizada. Pasaron los días sin respuesta. Julián fingía que no esperaba nada, pero cada vez que sonaba el teléfono o llegaba un mensaje, su mirada se encendía por un segundo. Lucía y Emiliano lo acompañaban con paciencia. Una mañana, mientras desayunaban pan dulce y café, llegó un correo. Julián lo abrió con las manos temblorosas. Lo leyó en silencio. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa. «¿Qué dice?», preguntó Lucía. «Dice que me perdona, pero que no quiere verme, que para ella ya hice mi vida y ella la suya». Lucía apretó los labios, conteniendo la tristeza. Emiliano, con su inocencia, dijo: «Pero al menos lo perdonó. Eso vale». Julián asintió lentamente. «Sí, vale más de lo que pensé que merecía». El resto del día lo pasó tranquilo, mirando por la ventana. No había rencor en su rostro, solo una melancolía serena. «Lucía», dijo en voz baja, «a veces el perdón no se recibe en un abrazo, sino en una carta que llega tarde, pero aún así, sana». Ella sonrió. «Que a veces el destino devuelve lo que uno da. Usted escribió buscando perdón, pero tal vez también estaba preparándose para algo más». Julián la miró con curiosidad. «¿Para qué?». «Para vivir los días que le quedan sin miedo», respondió. Él guardó silencio, observando el cielo que se teñía de dorado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. El pasado había regresado solo para soltarlo. Y ahora el futuro, aunque corto, le parecía más ligero. La idea surgió una tarde mientras Lucía preparaba café y el aroma llenaba la sala. Julián, más delgado pero con los ojos vivos, comentó con nostalgia: «Hace más de 30 años que no voy a Puebla. Extraño sus calles, el aire, los chiles en nogada, los verdaderos». Lucía lo miró con ternura. «Pues todavía puede hacerlo». «¿A mi edad y con este cuerpo?», rió con amargura. «No creo que sea buena idea». «Tal vez no es buena idea quedarse aquí mirando el reloj», respondió ella con firmeza. «Vámonos». A Julián le temblaron las manos. Hacía tiempo que no escuchaba una propuesta tan sencilla y tan llena de vida. Dudó, pero al ver la determinación en los ojos de Lucía, comprendió que no había excusas. 2 días después, emprendieron el viaje. Julián, Lucía y Emiliano abordaron un coche modesto rumbo al sur. Durante el trayecto, el paisaje se transformó en una sinfonía de montañas y campos verdes. Julián observaba por la ventana como si el mundo volviera a revelársele después de años de encierro. «¿Sabe, Lucía?», dijo. «En Puebla nací con hambre y sueño. Prometí que algún día volvería con orgullo. Tardé toda una vida, pero volvió», contestó ella sonriendo. «Eso es lo que importa». Emiliano, sentado en el asiento trasero, interrumpió. «¿Y qué son los chiles en nogada?». «Una locura deliciosa», respondió Julián. «Tienen el color de nuestra bandera y el sabor de nuestras historias. Te lo prometo, hoy comerás los mejores». Al llegar al centro de Puebla, la catedral los recibió con sus torres altísimas y campanas que resonaban en el aire. Julián cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente, aspirando el aroma a pan dulce y canela que se escapaba de las panaderías. Era como volver a una vida que había dejado en pausa. Comieron en un pequeño restaurante familiar. Julián probó el primer bocado de chile en nogada, y al tragarlo sus ojos se humedecieron. «Sabe igual que cuando mi madre los hacía», dijo con voz quebrada.
Lucía y Emiliano lo miraron en silencio, comprendiendo que aquel sabor no era solo comida, era memoria. Después caminaron por las calles empedradas, deteniéndose en los portales, en los mercados llenos de colores. Julián compró un pequeño ángel de Talavera para Emiliano. «Para que recuerdes que los milagros existen», dijo con una sonrisa. «A veces llegan en forma de personas». Lucía lo observó, conmovida. Nunca había visto tanta paz en su rostro. El anciano caminaba despacio, apoyado en su bastón, pero con una ligereza nueva en los pasos. El sonido de los vendedores ambulantes, las risas de la gente y el sol dorado de la tarde lo envolvían todo. Se detuvieron frente a una iglesia antigua. Julián pidió entrar un momento. Dentro, el aire olía a incienso y piedra húmeda. Se sentó en la última banca y bajó la cabeza. No rezó, solo murmuró: «Gracias». Lucía se sentó a su lado. «¿Por qué da las gracias?», preguntó con suavidad. «Porque pensé que moriría sin sentir otra vez esto, pertenecer a algo». Salieron cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Las luces del centro se encendían una a una y las calles se llenaban de música. Julián, cansado, pidió sentarse en una banca. Emiliano le ofreció un dulce típico envuelto en papel dorado. «Pruébelo, está rico», dijo el niño. Julián lo probó y sonrió. «Tienes razón. Sabe a infancia». Lucía los observó a ambos y pensó que, de alguna manera, se habían convertido en una familia sin darse cuenta. 3 almas distintas, unidas por la necesidad de afecto. Esa noche, al regresar al hotel, Julián miró por la ventana y vio el cielo estrellado sobre la ciudad que lo vio nacer. «Lucía», dijo en voz baja, «si mañana ya no despierto, no se preocupe. Hoy viví más que en los últimos 20 años». Ella no respondió, solo le tomó la mano, y así, bajo el manto tranquilo de Puebla, entendió que a veces el mayor viaje no es hacia un lugar, sino hacia uno mismo. El regreso a la Ciudad de México fue tranquilo. Julián dormía casi todo el camino, con la cabeza recargada contra la ventana y una leve sonrisa en los labios. Lucía lo observaba en silencio, notando cómo la luz del amanecer se reflejaba en su rostro envejecido, pero sereno. Sentía que el viaje a Puebla había hecho algo más que alegrarlo. Lo había reconciliado con la vida. Durante las semanas siguientes, el penthouse se transformó por completo. Ya no era el lugar frío y solitario que Lucía había conocido. En la mesa había flores frescas, las cortinas abiertas dejaban entrar el sol, y cada tarde el olor a café recién hecho llenaba las habitaciones. Julián había pedido que Emiliano visitara todos los días después de la escuela, y el niño lo hacía con entusiasmo. Una tarde, mientras Lucía lavaba los platos, escuchó la voz de Julián desde la sala. «Emiliano, ven, te voy a enseñar algo que vale más que el dinero». El niño se acercó curioso. Julián sacó una caja de madera del mueble y la colocó sobre la mesa. Dentro había relojes antiguos, cartas, una medalla de su madre. «Esto no tiene precio en el mercado», dijo, «pero tiene historia, y eso es lo que hace valiosa la vida, las cosas que nadie puede comprar». Emiliano lo escuchaba atento. «¿Y usted qué quiere dejar en su historia?», preguntó. Julián lo miró con ternura. «Tal vez ustedes», respondió con voz baja. «Ustedes son lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Lucía, que había escuchado desde la cocina, sintió que el corazón se le apretaba. No era lástima lo que sentía, sino una especie de gratitud extraña, como si la vida le hubiera confiado una misión sin pedir permiso. Los días se volvieron rutina, desayunos compartidos, conversaciones, tardes de música. Julián se animaba a caminar por la terraza, apoyado en Lucía o jugando ajedrez con Emiliano. En las noches, cuando ella se marchaba, solía quedarse mirando el cielo con una taza de té entre las manos. «Nunca había tenido tanto silencio lleno de vida», le dijo una tarde a Lucía. «Eso pasa cuando el corazón se acostumbra a escuchar», respondió ella. El deterioro físico avanzaba, pero la calma interior de Julián parecía crecer. Ya no hablaba de muerte,
sino de recuerdos. A veces contaba historias de su juventud en Puebla, de sus primeros trabajos, de los errores que lo marcaron. Emiliano lo escuchaba como si oyera un cuento antiguo, y Lucía comprendía que aquel niño estaba aprendiendo lecciones que ningún libro enseñaría. Un día, Julián le pidió a Lucía que se sentara junto a él. «Hay algo que no quiero que olvides», dijo con seriedad. «La riqueza no está en lo que uno guarda, sino en lo que uno comparte. Ustedes me han dado más en un mes que el mundo en toda mi vida». Lucía bajó la mirada. «Nosotros solo hicimos lo que cualquiera haría». «No, Lucía», corrigió. «La mayoría pasa de largo cuando alguien necesita cariño. Usted no. Usted se quedó». El reloj marcaba las 6 cuando Emiliano llegó con un dibujo nuevo. Era una casa grande con 3 figuras tomadas de la mano. «¿Quiénes son?», preguntó Julián. «Usted, mamá y yo», respondió el niño. «Porque ahora somos familia, ¿no?». El anciano sonrió con los ojos húmedos. «Sí, hijo, somos familia». Esa palabra quedó resonando en el aire como una bendición. Lucía no pudo evitar las lágrimas. Julián le tomó la mano con delicadeza. «No llore. No me estoy yendo todavía, solo estoy aprendiendo a despedirme despacio». La tarde se volvió dorada. El sonido lejano del tráfico se mezclaba con el canto de un organillero en la calle. Julián cerró los ojos por un momento y respiró profundo. «Así es como quiero recordar esto», dijo en voz baja, «como un día cualquiera que se sintió eterno». Lucía lo miró en silencio. No sabía cuánto tiempo quedaba, pero en ese instante comprendió que ya no importaba. Porque al fin habían encontrado algo que ningún reloj podía medir: la paz. La lluvia caía con fuerza aquella noche. El sonido de las gotas contra los ventanales acompañaba el silencio del penthouse. Julián llevaba varios días con una tos persistente, pero insistía en que era solo el cambio de clima. Lucía, preocupada, notó que apenas probó el desayuno y que su rostro había perdido el color habitual. «Debería dejar que lo vea el doctor», dijo mientras le acomodaba la manta sobre las piernas. «No quiero doctores, Lucía. Ya me dijeron lo que tenía. No necesito más malas noticias». «Pero si se cuida puede sentirse mejor», insistió ella. «No vine a este mundo a vivir más tiempo, sino a vivir mejor. Y eso, gracias a ustedes, ya lo estoy haciendo». Emiliano jugaba en el piso con los relojes viejos que Julián le había mostrado días atrás. Al escuchar la conversación, levantó la mirada. «Si se siente mal, debería descansar. Mi maestra dice que dormir cura casi todo». Julián sonrió débilmente. «Tu maestra es sabia, muchacho. Tal vez debería seguir su consejo». Esa tarde la tos empeoró. Julián intentó levantarse, pero un mareo lo obligó a sentarse de nuevo. Lucía corrió hacia él. «¿Qué pasa?», preguntó alarmada. «Nada, solo... me faltó el aire». Su voz era un hilo débil. «No digas nada al niño». Lucía tomó el teléfono y llamó a Claudia, la enfermera que a veces lo visitaba. «Necesito que venga, por favor», le rogó. «Está muy débil». Claudia llegó en menos de media hora. Revisó los signos de Julián y frunció el ceño. Su cuerpo ya no está respondiendo igual. El corazón se esfuerza demasiado. «¿Podemos llevarlo al hospital?», preguntó Lucía, angustiada. «Él no querrá», respondió la enfermera con voz triste. Y tenía razón. Julián con un hilo de voz intervino. «No quiero hospitales, Lucía. Prométame que no me llevará. Quiero quedarme aquí, en mi casa». «No me asusta morir, me asusta irme solo». Lucía apretó su mano, conteniendo las lágrimas. «No estará solo, se lo prometo». Claudia preparó algunos medicamentos para aliviarle el dolor y le recomendó reposo absoluto. Antes de irse le dijo a Lucía: «Si empeora, llámeme, pero prepárese. Tal vez el final está cerca». Las horas siguientes fueron una mezcla de miedo y ternura. Julián dormía intermitentemente, y cada vez que abría los ojos buscaba con la mirada a Lucía o a Emiliano. «No quiero que el niño me vea así», susurró. «Él no tiene miedo, Julián. Lo quiere». «Eso es lo que más duele», dijo con voz temblorosa. «Que llegué a quererlos justo cuando ya no tengo tiempo». Lucía le acarició el rostro. «El tiempo no se mide en días,
sino en lo que uno deja en los demás. Un trueno hizo vibrar los ventanales. Emiliano se acercó con cautela y tomó la otra mano del anciano. «No tenga miedo. Mi abuelito decía que la lluvia limpia el aire. Tal vez mañana se sienta mejor». Julián lo miró con ternura. «Eres un buen muchacho, Emiliano. Si tuviera más fuerza te enseñaría a usar uno de mis relojes». «Me lo enseña cuando mejore», respondió el niño con inocencia. Lucía lo llevó a dormir al cuarto de invitados, pero el niño se negó a cerrar los ojos hasta que su madre volvió. Cuando regresó a la sala, Julián seguía despierto. «No quiero que me recuerde enfermo», dijo con dificultad. «Lo recordaré como el hombre que trajo paz a mi casa», respondió ella. El anciano sonrió agotado. La respiración se volvió más lenta, más pesada. Lucía se quedó a su lado toda la noche, sosteniendo su mano, escuchando el sonido de la lluvia que no cesaba. Cerca del amanecer, él murmuró apenas audible: «Gracias por quedarse». Lucía no contestó. Solo apretó su mano y miró el horizonte, rogando que el día siguiente trajera un poco de calma. Pero en su corazón sabía que algo irreparable se acercaba. La mañana amaneció silenciosa, con un cielo gris que parecía respetar el cansancio del día anterior. Julián despertó débil, pero con la mirada más clara que en semanas. Lucía lo ayudó a sentarse y le ofreció un poco de agua. Él bebió despacio, sin apartar la vista del ventanal. «Lucía», dijo con voz baja, «necesito escribir, hoy». «Debe descansar», respondió ella. «Aún está muy débil». «No. No puedo irme sin dejar las palabras que nunca dije, las que me quedaron guardadas». Lucía asintió y le acercó papel y pluma. Julián los tomó con manos temblorosas. Durante varios minutos permaneció en silencio, mirando el papel vacío. Luego comenzó a escribir, con trazos torpes pero firmes. «¿A quién le escribe?», preguntó Lucía con suavidad. «A 3 personas», contestó. «A usted, a su hijo, y a mi hija». Las horas pasaron lentas, marcadas solo por el sonido del reloj. Julián escribía despacio, deteniéndose a tomar aire entre cada párrafo. Lucía preparó té y esperó pacientemente, sintiendo que aquel acto era más sagrado que cualquier oración. Cuando terminó, colocó las 3 cartas sobre la mesa, cuidadosamente dobladas. «Prométame que las guardará hasta que sea el momento», dijo. «Se lo prometo». Tomó la primera, dirigida a Lucía, y la leyó en voz alta, porque sabía que el tiempo podía traicionarlo en cualquier instante. «Lucía, llegaste a mi vida como quien abre una ventana en una habitación cerrada por años. No te debo dinero, te debo paz. Me enseñaste que la bondad no tiene precio y que incluso al final uno puede empezar de nuevo. Gracias por no huir de mi tristeza. Gracias por quedarte cuando nadie lo hizo». Lucía sintió un nudo en la garganta. No debió molestarse en escribir eso. «Era necesario», respondió él. «Hay cosas que solo se entienden cuando se ponen en palabras». Luego tomó la carta para Emiliano. «Pequeño amigo, nunca tuve un nieto, pero si hubiera tenido uno, habría querido que fuera como tú. Conserva la curiosidad, la risa y la valentía para mirar el mundo sin miedo. No crezcas creyendo que ser fuerte es no llorar. A veces, llorar es la forma más pura de ser valiente». El niño, que había escuchado desde el sofá, se acercó en silencio. «Yo también le voy a escribir una carta, don Julián». «Ah, sí. ¿Y qué dirá?» «Que lo quiero mucho y que le voy a cuidar su flor». Julián sonrió con ternura. «Entonces ya no tengo nada más que pedirle a la vida». La última carta quedó guardada, dirigida a Marina. Julián la selló con cuidado y la miró por largo rato. «Esta no es una carta para pedir perdón», dijo en voz baja. «Es una carta para decirle que la amé, aunque no supe demostrarlo». Lucía guardó las 3 cartas en una pequeña caja de madera junto a la flor seca que había dejado aquel primer día. «Quiere que se las entregue cuando sea el momento, usted sabrá», respondió, cerrando los ojos. Durante el resto del día, Julián pareció más tranquilo. Pidió escuchar música y eligió un disco de boleros antiguos. «Somos novios»,
Comenzó a sonar con un leve crepitar del tocadiscos. Lucía y Emiliano se sentaron cerca sin hablar. La voz de Armando Manzanero llenó el aire con una dulzura melancólica. «Esa canción le gustaba a mi esposa», murmuró Julián. «Si cierro los ojos todavía puedo oler su perfume». Lucía lo observó con los ojos húmedos. «Debe haber sido una buena mujer». «Lo fue», respondió. «Y usted también lo es, no lo olvide». El atardecer tiñó la habitación de un color dorado. Julián levantó la vista y dijo con serenidad: «Ya está todo dicho. A veces, escribir es como soltar el alma pedazo a pedazo». Lucía le tomó la mano. «Entonces descanse, Julián, yo guardaré sus palabras, lo prometo». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su respiración sonó en paz, acompasada, como si el corazón finalmente se hubiera permitido descansar del todo. La madrugada llegó suave, con un silencio tan profundo que parecía contener la respiración del mundo. En el penthouse solo se escuchaba el tic-tac del reloj, acompasado con el débil ritmo del corazón de Julián. La ciudad aún dormía bajo una neblina tenue. Lucía se despertó antes del alba. Algo en su pecho le avisó que debía ir a verlo. Caminó hasta la sala y lo encontró sentado frente al ventanal, con la mirada perdida en el horizonte. «No pude dormir», dijo él sin voltear. «Quería ver salir el sol una vez más». «Le preparé café», respondió ella, acercándose con la taza humeante. «Como le gusta, sin azúcar». Julián sonrió apenas. «Gracias, Lucía. Siempre supo lo que necesitaba, incluso cuando yo no lo decía». El cielo comenzaba a teñirse de naranja. Desde las alturas, el paseo de la Reforma parecía un río de luces que lentamente se apagaba. Julián respiró hondo, como si intentara guardar en los pulmones el olor del amanecer. «Nunca imaginé que la muerte pudiera ser tan tranquila», murmuró. «Pensé que dolería más». «No hable de eso», pidió Lucía con voz temblorosa. «Mejor piense en todo lo que vivió este mes». «Lo pienso», dijo él, «y me doy cuenta de que fue el mejor mes de mi vida». Emiliano entró medio dormido, frotándose los ojos. «¿Ya salió el sol?», preguntó. «Casi, campeón», contestó Julián con ternura. «Ven, siéntate aquí conmigo». El niño se acomodó a su lado y le tomó la mano. «¿Va a volver a Puebla algún día?» «Tal vez», respondió Julián con una sonrisa cansada. «Pero si no vuelvo, quiero que cuando mires un amanecer, pienses en mí, porque ahí estaré». Lucía intentó ocultar las lágrimas. Se arrodilló frente a él. «No diga eso, por favor». «No llores, Lucía. Las lágrimas son para los que se quedan, no para los que se van en paz». El sol comenzó a asomar su primer rayo. Julián lo observó fascinado, como si fuera la primera vez que veía algo tan hermoso. «Mira, Emiliano», susurró. «Eso es la vida, un amanecer que se repite todos los días, hasta que un día deja de hacerlo». Lucía lo abrazó con suavidad, sintiendo el temblor de su cuerpo. Él apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. «Gracias por hacerme sentir parte de algo», alcanzó a decir. El silencio volvió. Solo se escuchó el murmullo distante de la ciudad que despertaba. Lucía no supo en qué momento dejó de sentir el movimiento de su respiración. Lo llamó con un hilo de voz. «Julián», pero no hubo respuesta. El sol terminó de salir, bañando la habitación con una luz dorada. Emiliano, sin entender del todo, susurró: «Está dormido, mamá». Lucía asintió, acariciándole el cabello. «Sí, mi amor». «Está descansando». Lo cubrió con una manta y se quedó junto a él largo rato, sin moverse, dejando que la calma la envolviera. No había gritos ni desesperación, solo una paz profunda, como si todo el dolor del mundo se hubiera disuelto con el amanecer. En la mesa seguía la flor seca, la misma que ella había dejado el primer día. Lucía la tomó entre los dedos y sonrió con tristeza. «Cumplió su promesa», susurró. No murió solo. El reloj marcó las 7. Afuera el bullicio de la ciudad comenzaba de nuevo. La vida seguía, ajena a la despedida silenciosa que acababa de ocurrir.
Lucía miró a su hijo, que seguía abrazando la mano del viejo. «Vamos, Emiliano», dijo con voz suave. «Déjalo descansar». El niño se levantó despacio, miró al cuerpo inmóvil y susurró: «Gracias por todo, don Julián». Lucía apagó el tocadiscos que aún giraba con un viejo bolero y antes de salir, abrió las cortinas por completo. La luz del sol inundó el lugar, iluminando los relojes, las fotos, las cartas guardadas y la flor. Todo parecía brillar, como si él todavía estuviera ahí, sonriendo desde la claridad. El amanecer siguiente trajo un silencio distinto. No era el de la soledad, sino el de la ausencia. Lucía abrió los ojos con la sensación de que algo se había roto dentro de ella. En el departamento, todo estaba exactamente igual, pero el aire pesaba más. Julián ya no estaba. Emiliano dormía aún, abrazado a la manta que Julián solía usar. Lucía se acercó a la ventana y miró la ciudad desperezarse. El ruido lejano de los camiones, las voces de los vendedores, los mismos sonidos de siempre, pero ahora tenían otro significado. Horas después, llegó Claudia, la enfermera. Su rostro se tornó serio al confirmar lo que Lucía ya sabía. «Se fue en paz», dijo con suavidad. «No todos tienen ese privilegio». Lucía asintió. Eso fue gracias a él. Aprendió a irse sin miedo. Los días siguientes se llenaron de trámites. El abogado de Julián apareció con un sobre sellado. «La voluntad del señor Ortega está aquí», anunció. «Me pidió que la leyera en su presencia y la de su hijo». Lucía no entendía. «¿Mi hijo?» «Sí», confirmó el abogado. Él también fue incluido. Se sentaron en la sala. El hombre abrió el documento con solemnidad. La lectura comenzó con un silencio respetuoso. «Yo, Julián Ortega, en pleno uso de mi razón, dejo constancia de mi última voluntad. No poseo herederos directos que me reclamen, pero sí encontré, en mis últimos días, aquello que toda mi vida busqué sin éxito: una familia». Lucía sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El abogado continuó: «Por eso, dejo parte de mis bienes, una pequeña propiedad en Puebla y una cuenta modesta, al joven Emiliano Ramírez, con la única condición de que estudie y siga persiguiendo sus sueños. A Lucía Ramírez le dejo la certeza de que cambió una vida, la mía, y que su bondad no pasará desapercibida ante Dios». Lucía no pudo contener el llanto. «Yo no necesito nada de eso», dijo entre sollozos. «Solo quería que no muriera solo». «Tal vez eso mismo es lo que él quiso agradecer», respondió el abogado cerrando el sobre. «A veces los regalos más grandes no se compran, se dejan como promesas cumplidas». Esa tarde, Lucía abrió la caja de madera que guardaba las cartas. Las manos le temblaban. Leyó la suya nuevamente, esta vez sin miedo a llorar. Cada palabra parecía tener un peso distinto ahora. Emiliano, sentado a su lado, sostenía el dibujo que le había hecho a Julián. «¿Crees que me está viendo, mamá?» Lucía le acarició el cabello. «No lo sé, hijo, pero si el cielo existe, seguro está tomando café y riéndose de nosotros». Al caer la noche, alguien llamó a la puerta. Era una mujer de rostro elegante y mirada triste. «¿Lucía Ramírez?», preguntó. «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Marina Ortega, la hija de Julián. Recibí su carta». Lucía la miró sorprendida. «Él hablaba mucho de usted». Marina bajó la vista. «No lo merecía. Fui dura con él. Pero cuando leí sus palabras, entendí que había cambiado. Y supe que usted tuvo algo que ver». «Yo solo estuve ahí», dijo Lucía con humildad. «Fue él quien aprendió a perdonarse». Marina respiró hondo, mirando alrededor del lugar. «Aquí se siente diferente, como si todavía estuviera». «Quizás lo está», respondió Lucía. «Dejó más de lo que tenía, dejó paz». Marina se sentó y tomó la carta dirigida a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca me dijo que me amaba», murmuró. «Pero aquí lo hace». Lucía asintió con una sonrisa suave. A veces el amor llega cuando ya no puede decirse, pero igual se siente.
Emiliano se acercó con su inocencia intacta. ¿Usted también es familia de Julián? Marina lo miró y sonrió entre lágrimas. Sí, pequeño. Y ahora creo que también de ustedes. El reloj marcó las 7. La luz del atardecer bañaba la habitación con tonos dorados, igual que aquel último amanecer. Lucía miró hacia el ventanal y pensó que, en algún lugar, Julián sonreía satisfecho. El cielo de Tepoztlán amanecía despejado, con un sol tibio que bañaba los cerros de tonos dorados. Lucía caminaba despacio, con una caja pequeña entre las manos. A su lado, Emiliano sostenía el ángel de Talavera que Julián le había regalado en Puebla. Detrás de ellos, Marina avanzaba en silencio, respirando el aire limpio del valle. El camino era empinado, pero Lucía no se quejaba. Cada paso la acercaba a la promesa que le había hecho: llevar las cenizas de Julián al lugar que él había mencionado tantas veces como símbolo de libertad. Al llegar a la cima, el viento sopló suave, como una caricia. Lucía cerró los ojos y sintió que el aire tenía su voz. «Llegamos, Julián», susurró. Abrió la caja con cuidado. El polvo gris se levantó con el viento, mezclándose con la luz de la mañana. Emiliano lo observó maravillado. «Parece que el cielo lo está abrazando», dijo con inocencia. «Así es, hijo», respondió Lucía con un nudo en la garganta. «Está donde siempre quiso estar, libre». Marina se acercó y colocó una flor blanca junto a las rocas. «No supe despedirme de él», dijo conteniendo las lágrimas, «pero tal vez no hacía falta. Él ya me había perdonado». Lucía la miró con ternura. Y también la esperó hasta el final. Nunca dejó de hacerlo. Durante un rato, las tres figuras permanecieron en silencio, mirando cómo el viento se llevaba lo último del hombre que las había unido. No había tristeza, solo una calma profunda, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando bajaron del cerro, se detuvieron en una pequeña fonda. Lucía pidió café para todos. El aroma les recordó al penthouse, a aquellas mañanas compartidas. «¿Sabe?», dijo Marina mirando la taza. «Antes de venir pensé que solo encontraría dolor. Pero lo que siento es gratitud». «Eso significa que lo amó», respondió Lucía. «El dolor solo aparece cuando algo valió la pena». Emiliano miró a ambas y sonrió. «Entonces fuimos su familia, ¿verdad?». Lucía lo acarició con ternura. «Sí, hijo, lo fuimos, y siempre lo seremos». El niño se quedó pensativo. «Un mes parece poco para ser familia». Lucía lo miró y respondió con voz suave. «A veces un mes basta para cambiar toda una vida». Marina sonrió con los ojos brillantes. «Creo que mi padre habría dicho lo mismo». El viaje de regreso fue silencioso, pero el silencio ya no dolía. Lucía se recargó en la ventana del autobús y pensó en cómo todo había comenzado. Una casa fría, una flor, un gesto simple. Jamás imaginó que de ese encuentro surgiría una historia tan profunda. Julián no solo había encontrado paz, los había transformado a todos. Al llegar a la ciudad, Lucía guardó la caja vacía en un estante junto a la flor seca y las cartas. No como reliquias, sino como recordatorios de que los milagros existen, aunque lleguen disfrazados de personas comunes. Esa noche, antes de dormir, Lucía se asomó al balcón. El cielo de la capital brillaba con miles de luces. Cerró los ojos y susurró: «Gracias por quedarse, aunque fuera solo un mes». El viento sopló entre las cortinas, moviéndolas con suavidad. Emiliano, desde su cama, dijo medio dormido: «Mamá, creo que el señor Julián está feliz». Lucía sonrió. «Yo también creo eso, hijo, yo también». Al día siguiente retomaron la rutina. Emiliano fue a la escuela con su mochila nueva y los colores que Lucía finalmente pudo comprarle. En el camino, le contó a su madre que haría un nuevo dibujo. «¿De qué será?», preguntó ella. «De nosotros», dijo con orgullo. «3 personas y un sol muy grande. Porque el sol nunca se apaga, ¿verdad?». Lucía lo miró con ternura. «No, mi amor. El sol siempre vuelve, como los recuerdos buenos».
Esa respuesta quedó flotando en el aire, como un eco de todo lo vivido. Un mes que se había vuelto eterno. Un adiós que se transformó en comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y sigue viendo el video que aparece en pantalla para descubrir más relatos que inspiran, porque algunas despedidas enseñan más sobre la vida que 1000 palabras.